Hola, soy Cristina, una de las logopedas de Sinergia. Con motivo del Día Universal del Niño, me gustaría compartir algo. Tras la pandemia, están llegando a nuestras consultas de logopedia un perfil muy concreto de mamás y papás. Nos cuentan que sus peques son como todos los niños. Juegan, ríen, corren, hacen pillerías, se hacen chichones, son mimosos, que dijeron sus primeras palabras como mamá, papá, agua, abuela, pan, a la edad normal, alrededor del año. Algunos incluso hicieron sus primeras protofrases como mamá pan o más agua. Y muchos llegaron a comenzar la guardería en septiembre o octubre de 2019. Pero entonces llegó el virus y el confinamiento, y los niños dejaron de poder ver a otros niños, de ir al parque, de ver a sus abuelos, mamá y papá tuvieron que trabajar desde casa, perdieron el acceso a los contextos más estimulantes, a los que todos los niños deberían estar expuestos. Los papás se encuentran con que a los 3 años sus peques dicen las mismas palabras que aprendieron el primer año, llegando incluso a dejar de decir algunas, y que a pesar de comprender todo lo que se les dice, en lugar de hablar, se expresan con sus gestos. Y encuentran que la conducta de sus niños es más complicada. No consiguen que recojan los juguetes, tienen rabietas constantemente, tienen mamitis o papitis, dejan de comer alimentos que antes les gustaban, son más tímidos. En muchas ocasiones las mamás reconocen haber visto dificultades desde hace meses. Y los papás quitan hierro al asunto y creen que solo está tardando en hablar. Muchas veces los papás también tuvieron dificultades del lenguaje y en la actualidad no sienten que haya tenido ninguna consecuencia significativa. Nos dicen que han intentado de todo para que hable. Intentan hacer que pida las cosas hablando, diciéndoles cosas como, a ver, di pan, pan... Pero los peques lloran y algunas veces se lo terminan dando porque no saben si pueden hablar o no. Y otras veces los dejan llorar porque en alguna ocasión sí lo han dicho, pero se preguntan, ¿por qué ahora no lo dice? En ocasiones en casa se mantienen en sus 13, pero después los abuelos, que tienen que hacer de abuelos, no pueden evitar enternecerse y son los que ceden. Cuando estas familias acuden a una consulta de logopedia, ya saben que algo va mal con el habla de sus hijos. No evoluciona tan rápido como el de sus hermanos, o el de los hijos de sus amigos, o el de sus primos, o el de los compañeros del cole. Es que no pueden evitar comparar. Unas veces son las profesoras del primer curso de infantil las que alertan a las familias de que habría que valorar una posible dificultad. Otras se les da un toque de atención desde pediatría y se les recomienda acudir al servicio de atención temprana del hospital de la ciudad para que un neuropediatra vea a su peque. Raras veces, pero también ocurre, los especialistas que valoran a los niños, a pesar de mencionar que son muy pequeños y que no se puede asegurar nada, sugieren diagnósticos preocupantes por todo lo que implican. Esta semilla se enraiza en la cabeza de las mamás y de los papás, que enseguida empiezan a cuestionarse el futuro de sus hijos, su autonomía, su vida adulta y su felicidad. Y junto con la preocupación y la incertidumbre de no saber qué le sucede a sus hijos, que son tan normales, llega la culpa por sentir que han hecho algo mal y depositan su confianza en las logopedas, dejando a sus pequeños de 3 añitos en nuestras manos y deseando desesperadamente que pongamos solución a su problema. Como logopedas, no podemos evitar empatizar con todos y cada uno de estos casos, y a pesar de ser un perfil que se repite habitualmente, cada familia es un mundo entero, y es imprescindible tener en cuenta cada uno de los elementos que lo componen. Pero lo que sí podemos afirmar al 100%, con toda seguridad, es que no hay que esperar, hay que estimular su lenguaje. Según los estudios, se estima que 1 de cada 7 niños es hablante tardío, es decir, su desarrollo inicial del lenguaje es más lento que el esperado, sin que sus dificultades se expliquen por un déficit sensorial, neurológico o del desarrollo. Existen 3 tipos de hablantes tardíos: los late bloomers o florecedores tardíos, los cuales tardan un poco en comenzar a decir sus primeras palabras y en aprender vocabulario nuevo, pero que alrededor de los 3 años habitualmente su vocabulario aumenta y su lenguaje se equipara con el de sus iguales. Los slow learners o aprendices lentos, que no tienen dificultades de comprensión, pero no usan el lenguaje de un modo consistente hasta los 3 años. Estos niños se equiparan con sus iguales alrededor de los 4 años. Y niños que no solo tardan en aprender a hablar, sino que también les cuesta comprender el lenguaje y que sus dificultades se mantienen con el paso del tiempo. La evolución de los hablantes tardíos, en un principio, es positiva y de modo natural parece normalizarse al cabo de pocos años, pero existen evidencias que establecen una correlación entre el inicio tardío del lenguaje y futuras dificultades en el lenguaje, en la lectoescritura y en el rendimiento escolar. Por otro lado, detenerse 1 año o 2 a esperar cómo evoluciona el lenguaje de un niño de 2 años, cuando sospechamos que hay dificultades, teniendo en cuenta que su plasticidad cerebral está en su máximo esplendor, es una absoluta imprudencia, ya que puede tratarse solo de un hablante tardío, pero también puede resultar en un diagnóstico más complejo que tendrá implicaciones no solo en la comunicación, sino también en su aprendizaje, sus relaciones sociales y en su salud mental.
Es por esto que, siempre que existan sospechas de que el lenguaje de un pequeño no evoluciona positivamente a cada año que pasa, os recomendamos que lo consultéis con una logopeda especializada en atención temprana para estimular su lenguaje lo antes posible.